Hola, ¿cómo están? La semana pasada publicamos un video que titulamos Al encuentro de las cuatro emociones básicas. Y a modo introductorio hablamos del miedo, la tristeza, la alegría y la rabia. Pues bien, hoy nos corresponde explorar un poco más la emoción del miedo. El miedo está dentro de las emociones que nos comprimen y nos repliegan, como la tristeza. Eh, y es ahí donde uno ya puede comenzar a preguntarse por el propósito de esa emoción. ¿Ya por qué el miedo nos comprime y nos repliega? ¿Por qué nos lleva como respecto al mundo o respecto a lo otro, como hacia atrás, como en busca de una perspectiva? ¿Por qué? Decíamos por ahí que era para escanear lo desconocido. Interesante, ¿no es así? Entonces, a ver, cada vez que yo entre en el dominio de lo desconocido, ¿voy a experimentar el miedo? Así es. Y si hace mucho tiempo que yo no me siento embargado por el miedo, entonces yo puedo concluir que eh, el mundo en el cual me sitúo es entonces lo familiar y conocido. Así es. Y tal vez demasiado familiar y conocido. A tal punto que se me vuelve rutinario, monótono, aburrido. A ver, yo pensaba que el miedo era una emoción eh, que había que evitar, que probablemente yo he escuchado por ahí que no está dentro de las emociones bienvenidas, tal como la rabia, por ejemplo, que hay que, ojalá, marginarlas ya de la experiencia cotidiana humana. No, pues, es el asunto. Si tenemos cuatro emociones básicas, las cuatro tienen un propósito y las cuatro son fundamentales en el devenir del ser humano, en nuestro desarrollo, en el desarrollo de nuestro potencial. Nosotros los seres humanos estamos diseñados, estamos capacitados para poder navegar lo desconocido, para ir al encuentro ya de lo nuevo. Sin embargo, nosotros hemos armado una sociedad y una cultura que, que se aferra al control, que se aferra a la ilusión de la seguridad. ¿Mm? Y pareciera que entre menos expuestos estamos a lo desconocido es mejor. Pero yo les digo ahora que no es así, no es lo mejor. Al contrario, el ser humano solo se templa, solo se descubre a sí mismo, solo desarrolla su potencial, solo despierta en la medida en que está expuesto a lo nuevo y a lo desconocido. Si basta conocer a una mujer o un hombre que te guste, que no está dentro de tu círculo, para experimentar miedo, ¿o no? Incertidumbre, ¿o no? ¿Le ha pasado? Si le ha pasado, ¿m? No les quepa la menor duda que es ese miedo el que le añade, le añade al otro y a la situación una gran dosis ya de adrenalina, de, de, de intensidad. Sin ese miedo, la verdad es que sería una aparición como cualquier otra. Entonces,
vamos resignificando el miedo. Esa es la invitación de estos encuentros, resignificar las emociones. Si ya la palabra emoción en sí misma significa movimiento. Más adelante vamos a entrar ya en ello, pero está bien que desde ya lo digamos. Significa movimiento. Por lo tanto, cada una de las emociones están dispuestas en lo humano para que nosotros, ¿cierto?, estemos siempre abiertos a ese movimiento y no al estancamiento, a la parálisis, a la quietud, tal vez por un tiempo, pero no demasiado. Entonces, ya, una vida que ha dejado de estar expuesta a la emoción del miedo, donde el corazón, los ojos, ya el cuerpo en su totalidad es transfigurado, seamos drásticos aquí, es porque lo nuevo hace tiempo que está ausente de tu vida o de la mía. De alguna manera el miedo entonces es el umbral que se nos invita a cruzar, ¿ya? Para, para poder iniciar la aventura. Esa aventura para la cual tú y yo estamos preparados. Tenemos los recursos. ¿Mm? Lo que ocurre es que a veces el miedo, incluso desde una perspectiva cultural, eh, se asocia al abismo, al precipicio, al final, a la extinción. Y es ahí donde nosotros nos paralizamos. Pero por lo general no es así. Por lo general, ¿cierto? Eh, Cuando emerge el miedo, es ya ante el asomo de lo desconocido, de lo nuevo, de lo creador. Creador en el sentido de lo inesperado. Por lo tanto, requiere de mí otro tipo de respuestas, otro tipo de actitud. Por eso hablaba de que la emoción en general y el miedo en particular nos templa como individuos. ¿Mm? Nos permite, nos permite reconocer a ese, ¿por qué no decirlo?, a ese héroe interior. Si vamos a resignificar la emoción en estos espacios, es un llamado a hacerte responsable, a hacerme responsable, de estar dotado de este patrimonio ya que llamamos emoción, emocionalidad. E insisto en esto, la emoción está en nosotros para mantenernos en movimiento, a veces hacia adelante, a veces replegándonos, a veces hacia abajo, a veces hacia arriba, expandiéndonos, comprimiéndonos, pero todo tiene un sentido y un propósito. Ahora, ¿qué pasa si yo eh, he guardado un miedo demasiado tiempo en mi cuerpo? Eso es un problema, porque si es así, yo he vivido demasiado tiempo negado a la expansión. Le he negado la expansión a mi cuerpo. Entonces he vivido demasiado tiempo comprimido, apretado, encogido. Imagina demasiado tiempo en ese estado. ¿Qué le pasa a mi musculatura? ¿Qué le pasa a mi desarrollo? ¿Qué le pasa a mi corazón? ¿Al flujo sanguíneo? ¿Qué le pasa a mi vista? Todo en mí está apretado, está comprimido. ¿Qué tipo de enfermedades son las que yo puedo asociar a ese estado de permanencia en el miedo? Por lo tanto, el miedo también es transitorio, como todas las emociones. Entonces, digamos algo más. Las emociones, en general, son transitorias, son pasajeras, no permanecen, no tienen memoria. Entonces, ¿cómo? Pero yo guardo en mí un odio profundo, toda una vida, un resentimiento, años en esto. Bueno, esas no son emociones. Acabo de nombrar odio y resentimiento, no son emociones. Entonces, ¿qué son? Bueno, lo vamos a ver más adelante.
Esta es una invitación también a iniciar una gran aventura en este paisaje que es íntimo y muy revelador. Así que los dejo aquí, los dejo con una cita de Frank Herbert, que escribió el libro Duna. Una cita que me parece oportuna y que tal vez podemos eh, profundizar, esclarecer en el próximo contacto. Afrontaré mi miedo. Permitiré que pase sobre mí y a través de mí. Y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para escrutar su camino. Allá donde haya pasado, ya no habrá miedo, solo estaré yo.